para todos, señores, traigo la paz. Vamos a sepultar la guerra, el tema que hay que tratar. Por ejemplo, este escenario es el que voy a pintar sobre el lienzo tricolor, un parrando para la paz. Los acuerdos y las firmas llegaron al punto final y las nuevas elecciones estarán en primer lugar. Que el llanto de la Guajira que no se escuche jamás, que las mujeres no derramen ni una lágrima más y el rostro de los hombres sean llenos de felicidad. Vamos pues, candidatos de la contienda electoral, escuchen bien atento lo que les voy a dejar. Que toda mi geografía sea un territorio de paz, de valores y principios, de educación y equidad. Es mirar toda Colombia en cada punto cardinal, en lo político, en lo económico y su entorno cultural, su salud, su vivienda y la justicia social, el medio ambiente y todo el sistema vial, sus gentes y sus costumbres y el turismo en especial. Que se genere empleo con ráfagas de oportunidad y que estallen los pueblos detonantes de hermandad, que fabriquemos toditos la bomba de la unidad y el proyectil de la violencia que se vaya por allá, con la metralla de la corrupción para nunca regresar. Levantemos las banderas, enarbolemos la paz. Le pido a mi Dios bendito que mi ruego celestial lo escuche toda Colombia, este clamor nacional, y que todo sea distinto y que podamos respirar como en aquel paraíso que Dios nos quiso dejar. Hemos iniciado con el canto, la composición de nuestra maestra llanera Marta Rivera Oliveros, de la subdirectiva de Yopal, del CIMAC, ese hermoso sindicato y de esa hermosa llanura que es Casanare. Es el llamado no solamente a la paz, en el caso colombiano, a mantener los acuerdos, a no revivir la guerra. Somos Renovación Magisterial, somos Encuentros Pedagógicos y queremos que Gustavo Petro, por esa razón, sea nuestro presidente. Adicionalmente, queremos rechazar el ataque de Estados Unidos, ordenado por el señor Trump, con el servilismo de la Gran Bretaña y Francia, esa Francia que niega la Marsellesa, las notas inmortales del himno de la libertad. Rechazamos el vil ataque al pueblo de Siria, que se ordenó en el día de ayer, no solamente por la agresión contra el pueblo, sino por esa irresponsable actitud del imperio de llevar el mundo a la guerra y costear y darle salida a las industrias, militar. Sí, esa Francia que hoy se encuentra internamente convulsionada, los trabajadores, los estudiantes se encuentran en movilización en Francia, protestando contra las políticas económicas del gobierno y por esta posición de Francia tan servil frente a los Estados Unidos. Evidentemente lo que acaba de decir Néstor es absolutamente clave. Francia, que quiere jugar a ser el eje de la Europa guerrerista, hoy niega no solamente a las notas inmortales de la Marsellesa, sino intenta con esta guerra en el exterior ocultar la movilización de los trabajadores. Estamos a puertas del mayo, 50 años del mayo del 68, y ahora entonces el pueblo francés, ante este nuevo mayo que se advierte, procede es a declarar una guerra a un pueblo como el caso de Siria. Y también rechazamos desde acá esa violencia que se está viviendo hoy en el país, rechazamos la violencia venga de donde venga, el atentado contra los policías y el atentado gravísimo, el asesinato a los periodistas ecuatorianos. Nos sumamos a las voces de protesta que exigen un respeto hacia el periodismo y un respeto en general a la vida humana. Seguimos haciéndole un homenaje a Jorge Eliezer Gaitán, y enfatizando en que no se vuelva a cometer el mismo error de hace 70 años, cuando en las elecciones que se enfrentaba la democracia con el fascismo que representaba en esa época
la ultraderecha del Partido Conservador, se presentaron divididos y le entregaron en bandeja de plata el poder a Mariano Ospina Pérez. Ojalá que eso no se repita 70 años después. Tenemos un panel, el panel en defensa de la educación rural, la segunda parte. A continuación sí, por del supuesto, segundo es panel. la de quedamos hace 8 días iniciados, entonces hoy profundizaremos aún más y esperamos la llegada de nuestros panelistas. Aquí ya está Sonia Vivas, la Torcana, nada menos ni nada más, presente para iniciar el panel. Esta semana fue una semana intensa para el magisterio y para el sindicalismo en general. Esta semana tuvimos asamblea de delegados de la Asociación Distrital de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, de donde salieron importantísimas decisiones de que es el máximo organismo de dirección del magisterio. Eso nos lo presentará nuestro compañero Miguel en su momento. Continúa la negociación del pliego de peticiones que presentado por la ADE a la administración distrital, y pues la respuesta ha sido la que hemos estado recibiendo en los últimos años en la administración de Peñalosa, es decir, una desidia completa, una negligencia completa y un irrespeto absoluto hacia la comunidad educativa. Entrando en materia sobre las novedades educativas y laborales, Néstor, tú como integrante del Comité Ejecutivo de la CUT y representante en la Mesa Distrital de Trabajadores, yo creo que es muy importante que nos digas qué ha pasado, porque hay una desinformación terrible sí. por el WhatsApp, etcétera. Y quiero decirle a los compañeros que nos escuchan, es muy importante, se trata de la negociación a través de las federaciones y sindicatos afiliados a la CUT, CGT y CTC ante el gobierno de Peñalosa, y que ha sido en trabajo, y quiero que pues llevamos unos días y no se ha podido iniciar la negociación, desde el 8 de marzo y no se ha podido iniciar la negociación. Sí, ha sido bochornoso, por no decirlo de otra manera, el espectáculo presentado por estas centrales de papel, organizaciones sindicales de papel de origen espúreo que representan una absoluta minoría de trabajadores que han sido embaucados en su buena fe algunos, y entonces le están entregándole al patrón Estado, a la administración distrital, la posibilidad de dilatar, la posibilidad de entorpecer la negociación. Entonces nosotros sí, desde aquí llamamos, como ya lo hemos hecho varias veces, llamamos a las maestras y maestros en nuestras instituciones educativas a defender su institución, que es la Asociación Distrital de Trabajadoras y Trabajadoras de la Educación, blanco de ataque de estas organizaciones espúreas de orígenes extraños. Es bueno que se conociera el origen de estas organizaciones. El compañero que anda por las redes sociales difamando a la organización sindical no le cuenta a los maestros que él hizo parte del comité ejecutivo de la CUT y que en las elecciones, al no poder ser elegido por los métodos fraudulentos que utilizó para hacerse elegir, terminó pues retirándose y haciendo otra organización sindical en donde no necesitó de los votos de nadie. ¿Por qué no ha empezado la negociación en concreto? La negociación no ha empezado porque se está aplicando, exigimos la CTC, la CUT, la CGT, UNET, exigimos que se hiciera conforme lo establece la ley, es decir, exigimos un censo sindical, que cada organización diga cuáles son sus afiliados. Pues todas las organizaciones presentamos las debidas certificaciones, con excepción de esta organización espúrea que viene no presentaron ningún documento que diga cuántos afiliados tienen y quieren sentarse a la mesa en igualdad de condiciones con estas centrales que representan legítima y legalmente a la absoluta mayoría de los trabajadores del distrito. Bueno, creo que está absolutamente claro dos cosas: sindicatos y centrales y federaciones de papel, porque todos son los mismos, ¿no? El que conforma el sindicato de base, conforma el sindicato, la central y la federación. Y sin censo sindical, sin representar a nadie, sin mostrar cuántos afiliados tienen, aspiran a dirigir las negociaciones de parte de los trabajadores frente al patrón sin tener ni siquiera el censo sindical y sin poner una sola persona en las calles, que es lo que tenemos que señalar. El año pasado, de 37 días, mientras estábamos en las calles, los compañeros no hacían sino videos diciendo que había que entorpecer la negociación. Yo creo que
básicamente tengo que decir del tema educativo lo siguiente. Ante todo, pues un agradecimiento a las tierras cafeteras. Estuve en Armenia, invitado por el SUTEC, y discutiendo y conversando con 300 dirigentes sindicales y activistas sobre nuestra propuesta de estatuto docente. Un agradecimiento al SUTEC, al calor de esa tierra, y de paso pues disfruté nuevamente ver el verdor tapizado de las montañas nuestras. El tema nacional creo que se resume en que el gobierno de Santos, pues la figura, el animal, perdón por el animal que voy a mencionar, que lo representa es el conejo, me disculpo con el conejo. Y el conejo no tiene la culpa. Y entonces el señor Santos ha tomado la decisión política en Manguala con Mauricio Cárdenas de cuadrar caja a punta y a costa de los trabajadores y del desconocimiento, y ponerle conejo, ahí donde viene, a todos los acuerdos firmados con las reuniones sociales. Y en este sentido, en la reunión que te acaba de terminar en el día de ayer, que se hizo en el día de ayer entre el Ministerio y la Federación Colombiana de Educadores, no hay ningún avance. Es decir, el gobierno insiste en no resolver ninguno de los temas centrales, en no cumplir los acuerdos, en continuar en esa manguala con los empresarios de la salud para atentar contra la vida del magisterio y de sus familias, en congelar los ascensos, ya no solamente de los del 2277 que están congelados, sino de los colegas del 1278, y por supuesto insiste el gobierno nacional en que no va a cumplir el principal acuerdo, que fue el aumento de los recursos, que fue la principal derrota, y es una reforma constitucional para garantizar el aumento de los recursos por la próxima década para educación, agua potable, salud y el alcantarillado. Y por eso, entonces, está hoy, el próximo martes, el Comité Ejecutivo de la Federación decide la hora cero del paro nacional. Y en el caso de Bogotá, si por allá llueve, y a propósito de lo invernal, de la ola de lluvias, pues por acá no escampa. Y entonces, en el caso de Bogotá, en el día de ayer, ya como lo hemos mencionado por parte de las diferentes medios, en el día de ayer terminamos la quinta sesión de conversaciones entre la Secretaría de Educación y la Administración Distrital de Peñalosa, representada en los subsecretarios y asesores, y la comisión negociadora de la ADE, representada en sus 3 integrantes de la Junta Directiva. Tratamos 2 puntos en el día de ayer, y fue una negativa rotunda. El gobierno insiste en imponer una educación sin condiciones dignas. ¿Qué le presentamos al gobierno? Le presentamos nuestra propuesta de modificación favorable de parámetros en todos los niveles, modalidades y áreas, para que la actividad pedagógica sea una actividad mucho más fácil, la labor pedagógica, teniendo un menor número de estudiantes por aula, y también un número menor de estudiantes atendidos por los docentes orientadores, directivos docentes, trabajadores administrativos y de servicios generales. Bogotá tiene el músculo financiero, y eso lo demostraron los 10 años, la década de gobiernos alternativos, para tener con recursos propios una importante modificación de esta relación entre número de estudiantes y docentes, directivos docentes y trabajadores en general de la educación y docentes orientadores. El gobierno de Bogotá dijo que no modificaba los parámetros, a pesar de que tiene los recursos. Los compañeros saben que tenemos propuestas en todos los niveles, modalidades, áreas, tanto para preescolar, educación en condición de discapacidad, educación rural, educación de jóvenes adultos, educación básica, primaria, secundaria, media. Sobre todo tenemos sobre el número de docentes estudiantes por docente orientador, por coordinador. Todos tenemos una propuesta. La ADE siempre ha tenido una propuesta precisa. Bueno, la Secretaría de Educación se niega, y se niega no diciendo que no tiene recursos, porque sabemos todos que los tiene, sino se niega diciendo que la nación no le permite tener más maestros en Bogotá y menos estudiantes por aula, que tienen que atenerse a los parámetros nacionales. Nosotros obviamente sabemos que nada le prohíbe a Bogotá, con los recursos que tiene, modificar esos parámetros, que es una excusa para seguir forzando 30 estudiantes por aula en la periferia, en el caso de Bosa, o seguir cerrando cursos en el caso de San Cristóbal por la migración hacia Soacha, cuando hay una situación de migración en todo el territorio de Bogotá. Entonces, un no rotundo a modificar,
Y, por supuesto, eso implica el camino del cierre de las jornadas de la tarde y el hacinamiento en las jornadas de la mañana para imponer la mal llamada jornada única. 300.000 chicos de la jornada de la tarde a forzarlos, incluirlos en la actual infraestructura con la salvedad de nuevos 30 colegios que no van a caber. Segundo punto, entramos en materia en el tema de la educación que atienden niños en condición de discapacidad. Nosotros le planteamos a la administración los parámetros para fortalecer este nivel educativo que nosotros lo consideramos así. Le planteamos la necesidad de que Bogotá mantuviera el criterio de inclusión que hemos defendido, tanto que sean integrados al aula regular como el derecho a las aulas exclusivas, un número de estudiantes máximo en una y otra, un número de estudiantes mucho menor en las aulas regulares donde hay niños integrados y por supuesto una atención como corresponde a los niños y niñas, y no que pretextando el derecho a la educación puedan ingresar niños de 13 años con cuadros psiquiátricos a tercero primaria, cuando desconociendo que tiene que haber unos escenarios para ellos y tiene que haber unos maestros para ellos, entonces desconoce la especialidad y el derecho de los niños. La administración se negó, a pesar de que en los últimos 6 meses el magisterio ha registrado, con base en la aplicación del 1421, el decreto nacional sobre inclusión, como en los últimos 6 meses en nuestras aulas, en todo el territorio de Bogotá, nos lo reportaron los delegados sindicales de los 20 comités sindicales, están forzando que los niños con una necesidad educativa especial, sin tener en cuenta la necesidad educativa especial, sea integrado al aula regular. Entonces, finalmente le dijimos a la administración, si no acepta la propuesta nuestra, por ejemplo, de parámetros a nivel general y a nivel de educación especial, por lo menos cumpla con los acuerdos del 29 de octubre del 2014 y en ese orden de ideas también desconoce el cumplimiento, en los acuerdos que en ese momento establecimos de máximo número de estudiantes en preescolar, en las aulas exclusivas y con niños integrados en las aulas regulares con discapacidad. Entonces la administración dijo no, un rotundo no, es imponer las condiciones indignas, y entonces así como a nivel nacional responsabilizamos al alcalde Peñalosa del conflicto que ha generado entre la comunidad educativa y el gobierno distrital y el profundo proceso de deterioro de los ambientes escolares. Previendo el asunto, nuestra asamblea de delegados y delegadas de la ADE se reunió el pasado miércoles y votó, en primer lugar, que no tendría sentido ante la actitud del gobierno continuar en la mesa en una prórroga de 20 días. Y en segundo lugar, votó un paro escalonado para responder ante esta negativa del gobierno, un paro escalonado que procura coincidir con el paro nacional, por lo menos en su primera fase, que está convocado por la Federación por las mismas razones. Finalmente quiero señalar que el próximo lunes va a haber una reunión de la Comisión Accidental entre la ADE y la Secretaría para seguir mirando el tema de los provisionales injustificadamente desvinculados, los maestros declarados sin carga académica en los colegios faltando el debido proceso y el número ya muy alto de maestros del 1278 que cumpliendo con todos los requisitos de ascenso no se les ha reconocido el retroactivo. Eso es entonces el informe de manera muy sucinta. Sí, es que lo que queda claro es que la política pública en educación del privatizador Enrique Peñalosa es debilitar lo público y fortalecer lo privado, por eso él es el autor de los colegios en concesión. Y lo que sí hay que denunciar es que le está negando los derechos a las niñas, niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, con un falso discurso de inclusión a las aulas, está afectando los ambientes escolares en la medida en que no toma en cuenta las condiciones específicas de los niños en el asunto de los parámetros. Por supuesto que una maestra que atiende niños de uno y otro tipo se va a ver complicada con los niños, y además le está negando las aulas especializadas a los niños. Se hace meter a los niños con necesidades educativas a todos los colegios sin tener en cuenta las condiciones concretas de cada institución, es negarle a los niños el derecho y afectar los ambientes escolares y afectar la salud
de los maestros y maestras que atienden estas situaciones. Bueno, por último, llamo la atención de la comunicación y de la posición de la ADE frente a la decisión del gobierno nacional de modificar la evaluación de desempeño para hacerla más punitiva. La ADE ha expedido un comunicado que hemos titulado "El gobierno nacional atenta de nuevo contra la profesión docente", y solicitamos se lee y sea parte del material de discusiones y conversaciones en los colegios y parte de nuestra batalla que tenemos planteada con el gobierno nacional. Colombia humana, ya. Yeah. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. Petro propone cambiar este país con igualdad para ti, para mí, teniendo derechos con oportunidades y una educación que nos lleve a ser más grandes. Fortalecer nuestra economía, recuperando los campos con nuevas energías, energías limpias, un medio ambiente limpio y sano, para animales, también para humanos. Protegemos los ríos, protegemos los páramos. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. Esto es para ti que perdiste la confianza. Te defraudaron con promesas falsas y abusos años tras años. Los mismos de siempre, con mentiras y engaños. Pero aprendimos, somos inteligentes y se levanta con valor toda nuestra gente llena de esperanza. Ahora con Petro y la Colombia humana. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. Arriba mi gente, arriba va. A Colombia humana la queremos ya. No importan los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya. Esta semana se produjo un importante apoyo a la campaña de Petro. El Magisterio de Bogotá, representado en 12 directivos de la Junta Directiva de la ADE, ha apoyado públicamente a Gustavo Petro a la presidencia de la República, y lo hemos hecho porque ha desarrollado una valiente campaña electoral con la gente en las calles, rompiendo el cerco de poderosos adversarios y de la gran prensa, y se constituye en la más fuerte posibilidad de los sectores democráticos para salir avantes frente a las candidaturas que ofrecen perpetuar la guerra, el atraso y las penurias, y por supuesto porque su programa de gobierno recoge las aspiraciones de la población. No aceptamos decir que es polarizar, defender el patrimonio público, la paz, la inversión social, la educación, el conocimiento, la cultura, la salud, la diversidad, el trabajo digno, el agua y el medio ambiente. Eso no es polarizar, eso es reclamar nuestros derechos como nación. Bueno, entramos entonces en materia. Andrés, ¿cómo va la cosa? Bienvenido, ¿lo cogió por ahí la lluvia? La lluvia, el tráfico está pesadísimo, pero aquí estamos al frente. No, al lado, porque si no sale la Habana y no lo lleva. Al frente de ustedes. Bien, continuando con el tema, la vez pasada quedamos planteando la relación entre la política pública distrital y la educación rural. Mencionaba que
Sonia comentaba la vez pasada que no existía relación. ¿A qué te referías? Bueno, pues justamente hace 8 días cuando iniciamos esta conversación, mencionábamos, las compañeras que estábamos, hoy de nuevo me acompaña Dora, que quienes tenemos la oportunidad de participar en ese espacio de la Mesa Rural Distrital, hemos visto una desconexión, en muchos casos absoluta, en otros casos parcial, sobre las realidades de los territorios donde se desarrolla la educación rural. Entonces, en ese orden de ideas, solamente hasta el año pasado, la administración se tomó la tarea de organizar y de configurar una política pública sobre educación rural, cosa que evidentemente pues es importante mencionar, pues es una deuda histórica absoluta, no solo para el caso de Bogotá, sino para todo el país, pues evidentemente nosotros somos un país rural. Si se quiere, incluso podemos denominarnos en la mayoría de los casos, yo creo que en la mesa todos somos agrodescendientes, que es una de las categorías surgidas de el paro agrario que hubo ya hace un par de años. En ese orden de ideas, esa deuda histórica no se ha superado y en Bogotá, digamos que la tarea se aborda hasta el año pasado de una manera totalmente parcializada. ¿Qué es lo que hemos visto entonces? Nosotros comentábamos también en el espacio de la semana pasada, que la Secretaría de Educación Distrital, por medio de un contrato que firma con la Universidad Nacional, desarrolla una serie de estudios, pilotajes, caracterización de las instituciones rurales, sobre lo cual incluso decíamos que el estudio ya tiene de fondo unas serias debilidades en relación, por ejemplo, de que no estamos incluidas todas las instituciones educativas rurales. En el caso, por ejemplo, de Usaquén, pues, que es del territorio de donde yo vengo, no estamos incluidos. A Suba se le menciona de manera muy parcial y definitivamente está inexistente Chapinero, que también es y Bosa, que también, digamos, tienen una representación muy significativa en términos de la educación rural, no están incluidos allí. De hecho, en el mismo estudio, del cual ya la Universidad Nacional ha sacado como un primer documento de avance, uno puede observar muchas contradicciones. Por ejemplo, leer que de las 20 localidades que tenemos en Bogotá, afirman que 8 de esas localidades tienen experiencias de educación rural, pero entonces en su pilotaje están incluidas de una manera muy central solamente 2, Ciudad Bolívar y Sumapaz. Usme también la están incluyendo allí, pero digamos que a lo que le dan más fuerzas a esas 2 localidades, a Ciudad Bolívar y a Sumapaz. Entonces, en ese orden de ideas, ¿dónde quedan las demás, por ejemplo? Y evidentemente, otra de las cosas que también mencionábamos, que se ha trabajado desde el espacio de la mesa de educación rural, que también valga recordarlo, los profesores que trabajamos allí pues hemos intentado defender la idea de que este espacio no es un espacio de la Secretaría de Educación, no es un comité de aplausos de la Secretaría de Educación, digamos que su surgimiento, su consolidación como un espacio de discusión de los docentes del área rural de Bogotá, debe sobrepasar esos intereses institucionales, y lo que hemos visto es que nos quieren relegar solamente a esa tarea de ser como un órgano apenas informativo de las decisiones que se toman en la Secretaría. De hecho, en relación con esto, hemos observado, también lo mencionábamos un poco en la semana pasada en el programa, que en este año no ha sido llamada a sesión ninguna vez la Mesa Rural Distrital, y fíjense que ya vamos en la primera quincena de abril, desde el año 2017, la última reunión la tuvimos en noviembre, Dora, y desde ahí nunca nos han vuelto a convocar, y sin embargo el trabajo de los pilotajes del estudio de la Universidad Nacional ha seguido teniendo trámite, ¿cierto? Y en ese trámite se han citado a las directivas, pues, de cada una de las instituciones rurales, para hacerles la socialización sobre esos primeros borradores, desconociendo por completo ese papel histórico que ha jugado la Mesa Rural Distrital en términos de ser un interlocutor válido y, si se quiere, el espacio más privilegiado para comenzar a construir esa política pública, y han pasado absolutamente por encima de nosotros. Entonces, obviamente, a la pregunta, por eso, desde un punto de vista personal, yo digo categóricamente, no existe una política pública, y lo peor es que hasta en este momento la están construyendo con un desconocimiento absoluto de las realidades rurales, que además también lo colocábamos en la mesa hace 8 días, que son bastante diversas, que no se puede hablar de una ruralidad, sino de ruralidades, de unas particularidades y demás, y esas cosas no se han tenido en cuenta hasta el momento.
Dorita. Bueno, también para completar lo que dice Sonia, tenemos que entender que la idea de la Secretaría de empezar a trabajar sobre la política pública de educación rural no es propiamente una iniciativa de ellos. Es que si nosotros nos detenemos a pensar, es una exigencia de los acuerdos de paz. Uno de los acuerdos de paz, una de las exigencias es hacer la política pública de educación rural. Y pues es porque es apremiante. Entonces, en esa medida fue que la Secretaría empezó a gestionar con el Instituto de Estudios Urbanos de la Nacional para empezar a trabajar las propuestas. Como decía Sonia, salió un primer documento donde se esbozan 5 lineamientos en los que se basa la política, todos centrados en el primero, que es garantizar las trayectorias completas, pues pretendiendo garantizar desde educación inicial a educación superior. Están esbozados estos lineamientos, pero falta colocarle la carne, colocarle el cómo se va a hacer, porque pues aparentemente los lineamientos responden a las necesidades de nuestra educación rural. Ahí está el otro de presentar propuestas pedagógicas incluyentes y pertinentes, superar los obstáculos de la pobreza mediante las acciones multisectoriales, incluir las diferentes secretarías, por decirlo así, para trabajar en función de superar el obstáculo de la pobreza. Por este lado hay una propuesta de integrar la Secretaría de Desarrollo Económico, que está trabajando fuertemente en los colegios rurales, articular los esfuerzos para mantener las vivencias del maestro en la escuela y ajustar el PI, avanzar en el derecho de la educación, mejorando la calidad y el uso del tiempo escolar. Y aquí hay una parte que dice fortalecer la formación para la convivencia y la paz. Nosotros comentábamos en la mesa y hemos comentado al interior de nuestras instituciones es el cómo llevar a la realidad estos lineamientos, porque para eso se requieren unas condiciones especiales son las que la Secretaría siempre nos ha negado. Para esto de trayectorias completas, nosotros hablábamos de en qué camino se iba a realizar. Estamos pidiendo que nuestros estudiantes de la zona rural no se releguen solamente a estudiar carreras de educación superior que tengan que ver con el campo, porque nuestros estudiantes van mucho más allá. Lo que debemos fortalecerle es el arraigo a la tierra, el ser campesinos, pero usted puede ser campesino y ser ingeniero mecánico, ser ingeniero, médico, abogado. Exacto. Entonces hay que ampliar esa oferta de educación superior. Hasta ahora está funcionando el PEAMA está funcionando para el Sumapaz y solo tiene 2 carreras, que es zootecnia y veterinaria. Entonces la idea es, si vamos a apostarle a esto, hay que mirar las vías para ampliar esa oferta, ampliarla a los intereses de nuestros estudiantes. Y dentro de las instituciones empezar a fortalecer el arraigo al territorio, que es lo que nos está en detrimento por toda esta ola de neoliberalismo y de todo esto, que hace que el estudiante siempre se sienta relegado, el estudiante rural. Bueno, Sonia. En relación con lo que dice Dora, hay un punto muy importante y es el siguiente. Sí. Yo también me lo pido. Y es el siguiente, es que pareciera cuando uno lee ese documento de avance de esta política que se sigue manteniendo igual como una mirada muy arcaica sobre la ruralidad y el campesinado,
¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, ese imaginario de que el campesino es el que está ya totalmente alejado de la ciencia, de la tecnología, de lo que, bueno, en este mundo más urbanizado llamamos desarrollo, contar con acueductos, contar con una red de energía que llegue a sus casas, contar con tecnologías distintas, parece ser que no es una cosa que se tiene en cuenta, o si se tiene en cuenta simplemente se asume es como un favor que le va a llegar agregado a esa oferta de educación, no como un derecho que debe ser adquirido en términos de que el ciudadano, pues el campesino también es un ciudadano objeto de derechos, sujeto de derechos. Entonces, la visión arcaica del campesinado y de la ruralidad a mí me parece que está inscrita en la intención que lleva esa política pública, lo cual nos parece absolutamente nocivo. Por eso lo que dice Dora, cuando a los estudiantes de nuestras instituciones les ofrecen en ese programa de media fortalecida que ahora se conoce como media integral, carreras que solamente se circunscriben como a esos espacios, pues el mensaje es muy claro. Es como en la década de los 60 o 70, cuando se impulsa entonces dentro de la educación de los niveles superiores la articulación con el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, que entonces la idea era que se configurara solo la clase obrera y no participaran de un proyecto educativo más profesional, universitario si se quiere. Entonces es una cuestión también muy perversa que está allí y que la quieren hacer parecer como un favor y un valor agregado de toda esta de la política de la educación rural, pues lo cual nos parece que no es así. No, y lo otro es que los mismos chicos están pidiendo, por favor, que les abran esas ofertas. Hay chicos que dicen, a mí me gusta el arte, me gusta la danza, a mí me gustaría ser bailarín, pero un bailarín del campo, me siento campesino, pero ¿por qué no puedo ser bailarín? Atiéndame en la mi cultura, interés, la cultura, los intereses sí. del campesino. Ramas como la medicina, el diseño gráfico, ¿por qué no puede un campesino acceder a eso? Entonces ellos mismos lo están pidiendo desde nuestras instituciones, hay que trabajar por eso. Hay que decir también que este primer documento lo que nos están pidiendo es aportes de las instituciones. En esta semana nos llegó una propuesta para que se llevaran esos aportes antes del 31 de mayo. Entonces, lo que yo decía hace 8 días, lo reitero, nos están dando la posibilidad de que empecemos a darle carne a esa política. Compañeros de los colegios rurales, trabajemos por eso, trabajemos por darle los aportes, porque si no, otros van a hacer los aportes por nosotros. Miguel. Yo creo que para ir mirando, cerrando este punto, el tema, si hay política educativa pública rural, lo que no hay es una política educativa pública rural construida conjuntamente desde los colegios y desde los colegios rurales, por supuesto. De lo que se trata y es que la Secretaría de Educación viene imponiendo cada vez algún tipo de estudio, etcétera. No se trata de que si está la Universidad Nacional o no, se trata de que había habido un acuerdo que se suscribió en el 29 de octubre del 2014 entre Secretaría de Educación y la ADE. Y el acuerdo es que habría una mesa permanente para discutir la política educativa pública rural. Ese acuerdo ha sido desconocido y esta administración procedió a desvirtuar esa mesa rural y a convertirla, como dijo inicialmente Sonia, en una mesa de aplausos, es decir, en una mesa en la cual la secretaría trae unos niños por ahí contratados diciéndole qué es la política educativa a un auditorio que sabe lo que es de política educativa pública. Y en ese orden de ideas nosotros exhibimos la mesa rural distrital en la cual está la Secretaría de Educación, es para que los maestros y los delegados de los colegios construyan, no es para asistir simplemente a mirar cómo es la feria, cuál es la participación en la próxima feria o las ¿cómo se llama? Las exitosas experiencias exitosas. Entonces creo que el primer punto es ese, y nosotros en la próxima sesión, que prácticamente es la última de las negociaciones, entramos al tema de la educación rural, y la exigencia es el tema de que la mesa cumpla su objetivo. Empezaron diciendo que cualquier cosa que se opinaba era sindical, que solamente dijéramos la parte pedagógica,
Y entonces los maestros le presentaron una propuesta de política educativa de los íntimos, construida desde los colegios, Andrés, desde los últimos 5 años, y la administración la ha desconocido. Entonces, primer aspecto, nosotros creemos que vamos a hacer respetar este punto. Bueno, sí, queda la petición hecha, reactivar de manera efectiva la mesa de ruralidad. No, la mesa puede reactivarse, pero es que el tema es que la política se construye conjuntamente. Sí, porque aquí se ha demostrado que los colegios sí tienen propuestas. La otra es, mire, desde formación docentes del Comité Distrital he planteado que reactivada la paz en el país, debe verse que la gente, los colombianos, volver al campo los que han sido desplazados y llegar al campo los que no han estado en el campo. Por lo tanto, la educación, la formación docente debe también tener una perspectiva hacia allá, y es un llamado de atención que yo le hice a las universidades que se sientan allí para que diseñen desde allí carreras a petición de los colegios de acuerdo a las necesidades y a los intereses de las comunidades educativas. Dorita ya nos alcanza a explicar que los proyectos educativos institucionales están mirando al futuro, ¿cierto? Y al futuro mirado con un desarrollo como lo necesita el campo, tal como lo mencionaba Sonia, es que es con ciencia, es con tecnología, no es simplemente a venir de manera artesanal. Obviamente que ese conocimiento que es intelectual y de propiedad de nuestros antecesores, de nuestros antepasados, pues hay que combinarlos con el desarrollo de lo más avanzado de la tecnología para que este país realmente pueda decirse que tiene una fundamentación agropecuaria. No, es eso, hay que tener en cuenta la ciencia. Néstor. Bueno, lo que queda claro de lo que las compañeras informan de lo que ha sido la relación de la comunidad educativa rural y la administración distrital, es que de parte de la administración distrital lo que hay es pura retórica, pura palabrería, y contratos. Palabras hasta bonitas, y contratos, pero lo curioso es que a la hora de exigir los recursos que se requieren frente a tanta palabrería tan bonita, entonces no hay recursos. Lo que existe, enfatizo esto para terminar, es que no hay interés de la administración por mejorar, por fortalecer la educación pública, por eso la negligencia y la ineficiencia de la Secretaría frente a la educación rural, frente a la educación para los niños con necesidades educativas especiales y en general frente a las problemáticas de todas las instituciones públicas en poco interés. Bueno, nos quedan 3 minutos para el cierre. No, yo simplemente esto es 1 minuto. En la próxima sesión con la Secretaría de Educación, este es el punto, la educación rural, y vamos a defender tanto los cumplimientos, exigir los cumplimientos del acuerdo del 29 de octubre como el 2014, y como lo que está en el pliego de peticiones, pero simplemente señalo una cosa, hay un doble discurso. Por un lado, lo que decía ahorita, aquí no se pueden sino hacer carreras en educación superior construidas con el campo, pero desconocen un asunto que hemos dicho. Para nosotros, una cosa es la educación rural y otra cosa son los colegios en suelo rural. Los niños y padres de familia que quieran tomar la opción, siendo de la zona urbana, de estar en el colegio rural, deben ser aceptada esa consideración, es decir, porque lo otro es acabar con la educación rural y asfixiarla supuestamente porque no hay estudiantes suficientes para cumplir los parámetros. Sonia, 30 segundos. 2 cosas muy puntuales. La primera, para tener en cuenta en esa reunión que va a tener Miguel, la última vez que se encontraron con rectores, sugirieron que la mesa rural va a pasar de ser un trabajo adscrito a la subdirección de cobertura, donde debemos estar, a pasar al trabajo de la subdirección de básica, donde simplemente nos van a configurar como un grupo de estudio y donde definitivamente nos quieren despojar de cualquier tipo de carácter decisorio sobre eso. Y 2, invitar también a nuestros compañeros de las instituciones rurales. Obviamente estamos muy atentos al llamado que hace la Asociación Distrital de Educadores para el cese de actividades. En el caso de desarrollarse ese mal llamado día E, nosotros estamos convocando a que de nuestro lado hagamos un día R de la ruralidad, para tomarnos esos espacios. Buena experiencia la y vez poder, pasada, ¿no? claro, y poder discutir este tipo de documentos que ya están, las ganancias que hemos tenido en esos espacios de trabajo. Ya están los documentos. Exacto, entonces nada de día E, para nosotros tiene que ser un día R pensado desde unas lógicas muy distintas que en últimas son las que necesitamos rescatar. Y que Dorita. tuvo un buen antecedente hace un año. Sí. Dora. Sí. Para confirmar lo que dice Sonia, y pues me quiero despedir es con una frase del maestro Jorge Velosa, que dice: no somos ni más ni menos, simplemente diferentes. Por eso yo lo respeto y espero que me respeten. Hay que respetar a la ruralidad de Bogotá, porque
simplemente es diferente, pero no es menos. Muy bien. Néstor, 30 segundos. Sí, no, estar atentos al llamado de nuestra organización sindical a la movilización, que no es otra cosa que la expresión nuestra frente a estas políticas educativas que están afectando negativamente el sistema educativo público en Bogotá, negativamente. Dos recomendaciones, bueno, una recomendación, releer los acuerdos que suscribió la ADE con la Secretaría de Educación el 29 de octubre del 2014, sobre todos los puntos y sobre este punto. Dos, sí hay propuesta de política educativa progresista desde los maestros en los colegios rurales. No es cierto que, entonces, que se tenga que contratar porque no se tiene sapienza sobre el problema. Y tres, obviamente, el pliego de peticiones nuestro respaldado. Mi nombre es Andrea Joana Sánchez, pertenezco a la institución Rural Pasquilla, trabajo en la CDA. Mi experiencia durante estos 8 años, a nivel de experiencia y aprendizaje, he generado una identidad con el territorio, pues porque no es igual educar en la zona urbana que en la zona rural. Se genera un trabajo con la comunidad, haciéndola partícipe del proceso de enseñanza de sus hijos. Hay un reconocimiento, importancia de recuperar el territorio rural, pues porque no es igual, como lo dije inicialmente, educar en un territorio urbano a un territorio rural. Hay una apropiación y reconocimiento de las problemáticas que tienen cada uno de nuestros estudiantes. Igualmente, la idea es trabajar en el proceso que inició Secretaría de Educación desde el 2016, desde la preocupación y que empezó a dirigir su mirada hacia los colegios rurales. Ellos ya hicieron un borrador de una política pública, pero que como borrador está en construcción, está en proyecto, y que de nosotros como educadores, o por lo menos de todos los docentes que trabajamos en suelo rural, depende que esos lineamientos básicos que ellos están planteando realmente fortalezcan la educación rural, que no solamente sea un proyecto el cual sea para mostrar, para llevar proyectitis a cada una de las instituciones, sino que realmente sea aprovechado por la comunidad educativa en general, no solamente los niños, sino también los padres de familia y la comunidad que rodea estos corregimientos. Uno de los lineamientos que me llama la atención es el primero, que como hablaban mis compañeras que asisten a Mesa Rural, es garantizar trayectorias educativas completas desde el preescolar hasta la educación superior. Es decir, que la escuela vaya al estudiante. En este tipo de sectores hay muchos niños que deben caminar cierta cantidad de tiempo para llegar y poder asistir a la escuela. Entonces la idea es que estos niños no solamente se queden con una primaria, con una secundaria, sino que también accedan a la educación superior. Pero eso solamente es posible si dentro de esa política pública realmente quedan las responsabilidades bien direccionadas, tanto de Secretaría de Educación como de las mismas instituciones educativas. Dice también en el segundo lineamiento que hay que ayudar a superar los obstáculos de pobreza mediante acciones multisectoriales que se articulen con las instituciones. Pero esto solamente es posible si realmente la Secretaría de Educación dispone y da los recursos que se requieren para que se lleve a cabo este proyecto educativo, es las necesidades mismas de esta comunidad rural, porque no se puede quedar solamente en un desarrollo o un supuesto, sino que realmente se lleve a cabo. Hay que avanzar en el derecho a la educación, mejorando la calidad y el tiempo escolar, pero esto no quiere decir que se conviertan las instituciones rurales netamente en una jornada única, donde no lleguen la comida caliente, su desayuno, su almuerzo, porque ellos están proponiendo esto, pero entonces da una doble dimensión si es que quieren solamente la jornada única y de esta manera llenar no solamente la zona urbana, sino también la zona rural, sino que realmente este aprovechamiento del tiempo se haga desde las necesidades mismas de los estudiantes. El cuarto lineamiento dice consolidar la formación básica y promover la pertinencia de la educación media, pero ¿de qué manera se puede adaptar a las necesidades de estos estudiantes de zona rural? Si realmente, como dice el lineamiento, tiene pertenencia o solamente es algo transitorio que se basa
en la educación normal, en la misma que se direcciona en la zona urbana. De esta manera, yo invito a mis compañeros que trabajamos en suelo rural, participar de forma activa desde la lectura y análisis con aportes que puedan ayudar a retroalimentar ese proyecto de política pública para que no solamente sea Secretaría de Educación desde sus disposiciones quienes generen esta política, sino seamos nosotros quienes vivenciamos a diario cada una de las dificultades que tienen nuestros estudiantes y la misma comunidad educativa. Tenemos y debemos legitimizar las pretensiones que garanticen el derecho a la educación rural, no debe ser la educación normal, la que se imparte abajo. Si nosotros miramos la cantidad de estudiantes que deberíamos tener, realmente no tienen nada que ver con nuestra realidad educativa. Ayer miraba un documento donde decía los colegios rurales solamente deben tener 25 estudiantes, cuando nosotros en nuestras aulas tenemos de 30 a 40 o más estudiantes. Entonces, compañeros, en este momento la invitación es a que así no pertenezcamos a la mesa rural, empecemos a participar, empecemos a hablar con nuestros compañeros, les demos los aportes y si podemos asistir, tengo entendido que ellos se están reuniendo en horarios de la tarde para que empecemos la real construcción de esta política que realmente favorezca la educación rural, que permita que nuestros estudiantes, que la comunidad, que hasta nosotros mismos salgamos beneficiados. Hay que evidenciar esos aportes, que no solamente se trabajen desde lo que yo pienso, sino, ¿por qué no invitar a consejo académico, consejo directivo, para que esos aportes se hagan institucionales, para que partan desde las necesidades y responsabilidades y la misma gestión alrededor del interior de la escuela rural y de su parte exterior, porque no solamente en la escuela, en su interior, sino también todo lo que la rodea. Entonces, compañeros, miren, yo en 8 años que llevo en la institución me he dado cuenta de las necesidades tan grandes y los aportes y todo lo que nosotros podamos dar es en beneficio de la comunidad en general. No dejemos que la educación rural se pierda, que se convierta como les dije inicialmente, en algo que solamente sea de experimentación y que si de pronto en algún momento a Secretaría no le sirve, se olvide nuevamente de nosotros, sino que sea una política que quede muy bien estructurada y establecida. Entonces, de nosotros, compañeros, depende que eso pase. Bueno, a las 9:55 de la mañana damos por terminado nuestro programa número 151 de Encuentros Pedagógicos, la radiorrevista de Renovación Magisterial. Cordialmente invitados para dentro de 8 días, sábado, a las 9 de la mañana por los 1400 AM de Emisora Mariana y por Renovación Magisterial. Un feliz fin de semana. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con fervor. Arriba mi gente, arriba va. La Colombia humana la queremos ya. No importa los colores, religión o raza. Si luchamos juntos lo podemos lograr. Traigo el corazón a todo motor y este sentimiento que grita desde adentro. Con la voz del pueblo esto se está creciendo. La Colombia humana que viene ya con Petro. La Colombia humana de todos y para todos. Petro presidente.